posible. Entonces, vamos a iniciar con un tema relacionado a el gobierno del señor Gustavo Rojas Pinilla. Eh, este es un militar, Gustavo Rojas Pinilla, es un militar, un general militar que le prometió a los colombianos que iba a cesar la violencia, que iba a acabar con la violencia. Entonces, como él prometió eso, y la mayoría de los colombianos ya estaban cansados de la guerra, de la violencia, pues dijeron, este es el presidente que nos sirve. Entonces, se unieron algunos del Partido Liberal y del Partido Conservador, se unieron al señor Gustavo Rojas Pinilla. ¿Para qué? Para que subiera a la presidencia y poder acabar con esos problemas de violencia que existían. Entonces, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla tuvo una de esas ventajas o una de esas características, fue que cesó por un tiempo la violencia que existía en Colombia. ¿Cómo llegó Gustavo Rojas Pinilla al poder? Resulta que durante ese año estaba gobernando a Colombia el señor eh, que en el momento se encontraba en la presidencia, que era don Laureano Gómez. Laureano Gómez se enfermó. Él era el presidente, pero se enfermó. Entonces, como se enfermó, tuvo que retirarse por un periodo de la presidencia y dejó encargado del gobierno de Colombia a don Roberto Urdaneta. Entonces dijo, yo no puedo, es como si en el momento, en la actualidad, se enferma el presidente, ¿a quién va a dejar encargado? Al vicepresidente, ¿no es cierto? Entonces era como si hubiera sido su vicepresidente. Roberto Urdaneta queda encargado del gobierno. Cuando se recupera don Laureano Gómez y quiere volver al poder, entonces los liberales y los conservadores ya estaban unidos con este general militar y organizan un golpe de Estado, organizan unas protestas y es así que con ese golpe de Estado sube Gustavo Rojas al poder y sacan a don Laureano Gómez. Lo sacaron del poder y sube Gustavo Rojas al poder. Pero para que la situación fuera más legal, para que pudiera él gobernar, porque como no había sido por voto, sino porque habían hecho unas manifestaciones, habían hecho unas propuestas, habían hecho un golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Convocan a una Asamblea Nacional Constituyente y esa Asamblea Nacional Constituyente dio el nombramiento a don Gustavo Rojas Pinilla como presidente de la República. Entonces sacan a Laureano Gómez y nombran a Gustavo Rojas Pinilla como presidente. Resulta que el señor Gustavo Rojas Pinilla, durante su mandato, tuvo cosas positivas. Se recuerdan por allá al señor Mariano Ospina Pérez, que también durante su gobierno tuvo cosas buenas y tuvo cosas negativas. De igual manera, Gustavo Rojas Pinilla también tuvo cosas buenas y cosas negativas. Entonces, vamos a resaltar qué cosas fueron las que tuvo de buenas el mandato del señor Gustavo Rojas Pinilla. En primera instancia, él prometió que se iba a acabar, la violencia en el país. Por eso hace que las guerrillas se desmovilicen. Entonces, las guerrillas de esa época, de ese momento, se desmovilizan. Entonces, una de las cosas positivas que realizó durante el gobierno fue la desmovilización de los grupos guerrilleros que existían. Entonces, esa fue una cosa fundamental. Hizo que entregaran las armas, hizo que se acabara la violencia, hizo que hubiese un periodo de paz
en el país. Otra cosa positiva, empezó con algunas obras que permitieron la modernización del país. Entonces realizó algunas obras que permitieron y ayudaron a que el país fuese más moderno. Dentro de esas obras vamos a destacar algunas como son la elaboración o la construcción del Hospital Militar Central. Él hizo que se construyera un hospital militar central para que atendieran a todas las personas que prestaban servicio a la patria y que se enfermaban o que eran heridas en algún combate de los cuales ellos participaban. Otra actividad que él hizo que favoreció al país fue la creación, la creación de eh, el aeropuerto El Dorado. Entonces, ahí fue la creación del aeropuerto El Dorado, fue otro aspecto fundamental e importante que realizó este personaje, don Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, démonos cuenta que él también hizo cosas importantes. Otro aspecto importante que realizó durante su gobierno fue la creación del SENA. El SENA, que consiste en un servicio nacional de aprendizaje, donde las personas se iban a capacitar para ser personas decentes. Otro aspecto positivo que trabajó el señor fue, ¿cuál fue ese otro aspecto positivo? Fue permitirle a las mujeres, permitirle a las mujeres que tuvieran una cédula de ciudadanía. Entonces, eso se lo permitió el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, permitirle que fuese una persona importante y que las mujeres tuvieran una cédula de ciudadanía y que tuvieran derecho al voto, porque hasta ese momento las mujeres no podían votar, no podían ejercer ese derecho porque no contaban con una cédula de ciudadanía, solamente lo hacían los, los hombres. Entonces, por ese motivo, ellos podían ejercer ese derecho, pero después Gustavo Rojas Pinilla les dio la oportunidad, les brindó esa oportunidad para que pudieran tener cédula de ciudadanía y pudieran elegir también a los diferentes candidatos que existían en el país. También creó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es decir, él estaba encaminado en buscar ¿qué? En buscar el progreso de la gente para que se educara, para que saliera adelante y para que fuera lo mejor posible. También trajo a Colombia la televisión. Él fue ese personaje que nos trajo la televisión, un aspecto súper importante para que todos tuviéramos la oportunidad de pronto conocer, saber lo que estaba ocurriendo en el país, saber lo que estaba ocurriendo en otros lugares, pero fue a través de la televisión. ¿Cuáles eran las características de esa televisión en esa época? Era a blanco y negro. Era una televisión a blanco y negro. Era una televisión que no tenía cobertura durante todo el día ni toda la noche. Era simplemente unos periodos de tiempo y tampoco tenía demasiados canales como los tenemos en la actualidad. Era una televisión que tenía unos botones para hacer encendido, para cambiar sus canales, porque como tampoco no eran demasiados canales, tenía una gran antena en la parte superior del televisor para que lo pudieran sintonizar, para que lo pudieran ver. Entonces, todos esos aspectos eran importantes ahí en ese estado, en ese elemento, en ese medio. También otra cosa que podemos analizar es que organizó las vías de acceso.
las vías de acceso a nuestro territorio, las organizó y organizó y le dio aspecto importante al ferrocarril de Colombia para crecer en esos aspectos. Y creó la Escuela de Formación Militar. Todos esos aspectos fueron realizados por este señor presidente, aspectos positivos. Pero así como tuvo unos aspectos positivos, también desafortunadamente tuvo unos aspectos negativos. ¿Cuáles fueron esos aspectos negativos? Ser un dictador, es decir, que únicamente se hacía lo que él decía. Entonces fue un gran dictador. Y como fue un dictador y no dejaba que los demás participaran, entonces, ¿qué ocurrió? Pues regresó nuevamente la violencia al país y empezó a prohibir la libertad de prensa, empezó a prohibir que los que escribían los reportajes, porque como estaban hablando de que él no cumplía, entonces empezó a prohibirles que pudieran publicar, que pudieran escribir las cosas que necesitaba saber el pueblo. Persiguió a aquellas personas que le llevaban la contraria, a sus opositores, empezó a perseguirlos, empezó a llevarles la contraria y entonces de esa manera empieza el problema, empiezan los conflictos y la violencia nuevamente. O la gente se organiza y le arman también una protesta, le arman unas marchas y cuando Gustavo Rojas Pinilla se da cuenta de que no puede continuar, de que no puede continuar con el control de todo el país, entonces renuncia al poder, deja el mandato en manos de una junta militar. Esa junta militar permite reactivar la economía y permite que regrese al poder nuevamente el señor Laureano Gómez. Entonces, démonos cuenta todas esas cosas que se presentaron durante el gobierno de este señor militar, don Gustavo Rojas Pinilla. ¿Cuál tareita puede ser? De pronto hablar con sus papás, con sus abuelitos en el momento que puedan y preguntarles si ellos tienen cosas de esa época. Por ejemplo, la cédula, de pronto fotos, de pronto billetes, monedas, cosas que existen que tienen de pronto guardados sus papás y que les pueden contar. Hay gente que también de pronto vivió en esa época y sufrió la violencia, sufrió los adelantos, cómo eran esas televisiones, qué programas de pronto dejaban ver, en qué épocas del día era que podían solamente ver la televisión. Entonces, todo eso lo pueden hablar y lo pueden socializar con sus familiares.